19 de abril. 19 de abril estamos con Óscar Álvarez Rojas. Óscar aceptó leer un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y ahora estoy con él para comentar el libro y poder definir un análisis. Óscar, tú me contabas tu percepción general del libro. ¿Cuál era? Positiva. Ok. ¿Por qué es positiva o de qué trata el libro, más o menos en términos muy generales? Bueno, el libro se trata... Vasco está encubierta de este eslogan que tiene al principio del libro que dice: ¿qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero y qué los pobres y la clase media no? Se puede traducir como te voy a enseñar los conceptos generales de la economía para que puedas llevar un estilo de vida bueno a futuro, cuando seas mayor. Bueno, esa es la primera percepción. Y con respecto al libro en general, considero que fue algo positivo, debido a que la forma en cómo lo cuenta el autor es muy amena, debido a que te presenta una historia, su propia historia, su historia autobiográfica, de cómo él fue aprendiendo las lecciones que luego te transmitirá a través del libro, con conceptos bastante simplificados y ejemplos bastante didácticos y amenos y fáciles de entender para una persona a la cual no esté muy profundizada en los temas económicos. Además que también tiene, a través de su propia vida, te enseña cómo llevar un proyecto de vida sustentable a futuro. Si tuvieras que rescatar aprendizajes del libro, ¿qué aprendizaje rescatarías? Aprendizajes como concepto, yo creo que nunca en mi vida se me va a olvidar lo que es un activo y un pasivo y cómo fluir. De verdad no se me va a olvidar nunca. Súper bien. El hecho de considerar que tu casa o tu auto no sea un activo es quizá al menos para un adulto, yo creo que si agarra el libro por primera vez va a ser una de las cosas más, no sé, los van a dejar atónitos, van a quedar impactados acerca del descubrimiento y que no todo en la vida es un auto o una casa. Incluso considerarla como un activo te va a salir tirando para atrás, por decirlo de alguna manera. Porque en realidad es un pasivo. Sí, como un pasivo. Oye, y aparte de ese aprendizaje conceptual, ¿tú crees que este libro te pudo estimular a ti personalmente a repensar tu proyecto de vida o decir repensar tu proyecto de vida o revalidarlo? Yo creo que más sería revalidarlo y quizás cambiar un poco la planificación, porque ahora sabiendo los conceptos que sé, los cuales me otorgó el libro, puedo estar más atento a cualquier oportunidad que se me venga acerca de trabajar con algún activo, hacer alguna inversión, cosas del estilo. ¿Tú crees que hay un malentendido o una demonización del dinero? Por ejemplo, cuando decimos tenemos que hacer esto por el dinero y escuchamos frases como que el dinero es un mal necesario. ¿Cómo lo ves tú después de leer el libro? ¿Tú demonizas el dinero o ves que eso es un error? Creo que hay una frase muy buena que hay en el libro del propio autor que dice que nosotros tenemos que hacer trabajar el dinero para nosotros. No nosotros trabajar el dinero, trabajar por el dinero, sino el dinero para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, al fin y al cabo, al ser vasallos de nuestro empleador, nos esclavizamos por el dinero, porque al fin y al cabo estamos pensando en cómo llegar a fin de mes, que no me puedo pagar las cuentas, que cómo llego a pagar la hipoteca, cosas del estilo. Pero con los consejos que te da en el libro se rompen los esquemas y se rompen algunos tabúes con respecto al dinero. Se rompen estos esquemas de, por ejemplo, uno considera que los ricos son pedantes, que son unas personas arrogantes, que se creen el cuento. Pero es que para ser rico, según el propio autor, hay que creerse el cuento. Hay que creerse el cuento de que uno puede invertir, uno puede jugar, uno puede arriesgarse y le puede salir bien. Qué lindo escuchar tus palabras, Óscar, me motivas mucho. ¿Qué más te quería preguntar? Si tú tuvieras que dar un consejo a los jóvenes que a lo mejor tú los ves distantes de esta realidad, no sé si del libro, sino que de la realidad de entender la importancia del dinero, no como una moneda de cambio para consumir los productos de mercado,
sino que el dinero como una oportunidad para construir un proyecto de vida más bien ciudadano. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo ves tú a tus compañeros en promedio y esta realidad que presenta el libro? ¿Tú ves una distancia o ves una necesidad, ves un problema? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo un problema que en la educación actual chilena no se presente la economía como una materia a pasar que sea de importancia, debido a que para nosotros entender parte del mundo necesariamente necesitamos entender en qué consiste la economía. Ahora bien, pasando de nuevo al libro, no creo que el libro sea un texto de estudio acerca de la economía, sino yo creo que en el caso de llegarse a plantear un futuro hipotético en el cual la economía sea una materia que se cursa en todos los establecimientos educacionales del país, debería ser más bien una lectura complementaria, la cual ayude a comprender ciertos conceptos básicos acerca del dinero y acerque más a los estudiantes chilenos con respecto a esta materia. Súper. Oscar, ¿cómo vinculas tú esta materia o este conocimiento con el emprendimiento? Bueno, el propio Robert te cuenta que básicamente para triunfar tú con el dinero necesitas ser tu propio jefe, por ende necesitas un emprendimiento, necesitas una pyme, como se le llaman, que son estas microempresas, y en el libro te cuenta muy bien cómo llevar una a cabo, cuáles son los consejos, cuáles son los primeros pasos que uno tiene que dar. Y nada, yo creo que el libro es fantástico si uno quiere empezar a emprender, ya sea en cualquier rubro. El libro te va a dar las bases necesarias como para llevar una buena empresa. ¿Tú sabías que este libro forma parte de una saga, por así decirlo, de muchos libros que nacen de este y que hay varias versiones? Hay una versión universitaria que es más ejecutiva que esta, pero a mí me gusta esta. ¿Has podido ver las otras versiones o los otros? De hecho, sí. No, ahora mismo no recuerdo el título de la cual vi. De hecho, a ver si esta era la tapa morada. Creo que era uno de tapa verde, más o menos. Y claro, es una saga que te presenta distintas áreas del emprendimiento y la economía. Y que básicamente cada libro se va complementando el uno con el otro. Yo creo que si pudiera llegar a leer la saga completa, que hay alrededor de 5 libros de este estilo, claro, excluyendo claro los libros ejecutivos y los universitarios, uno podría tener un conocimiento bastante elevado para lo que es la media chilena acerca de la economía. Pensando en que eres estudiante de enseñanza media. Sí. Súper. Oye, bueno, está Niño Rico, Niño Listo, está Cash Flow, está, hay otro más que justamente lo tengo acá. Acá están. Ahí está. Ya para hacerse rico, Niño Rico, Niño Listo, el juego del dinero. Yo empecé a leer este, el Niño Rico, Niño Listo. Ah, sí, también, sí. Y aparece que acá, también acá atrás, hay más títulos. No hay más títulos. No hay más títulos, pero son títulos relacionados. Sí. O de la misma editorial. Oye, tú sabes lo que es el currículum nacional, el currículum escolar, ¿cierto? Ya. Me suena bastante. Ya. El currículum nacional finalmente es lo que el Estado propone, lo que los estudiantes necesitan aprender. Y lo propone, y los colegios trabajan con los programas de estudio a partir del currículum nacional. Obviamente, cuando uno analiza el currículum nacional, uno ve mucha escasez de estos temas, que tú también me lo comentabas. Bueno, yo te podría comentar que en cuarto medio hay un módulo obligatorio que se llama emprendimiento, pero es solamente para las carreras técnico-profesionales de enseñanza media, que son pocos. Y en la especialidad de administración también, de los liceos técnico-profesional, también hay unos módulos que te hablan de finanzas, de AFP, temas afines, pero después de eso no hay nada más en el currículum. Si tú tuvieras que decidir, o si nosotros tuviéramos que decidir regalar este libro para estudiantes, ¿a estudiantes de qué cursos tú crees que es bueno que lo lean? ¿De básica o de media y de qué curso? Yo creo que un estudiante consciente desde segundo medio hacia arriba. Segundo medio. Coincidimos, pero yo también he pensado que este libro debería ser leído a lo menos en estudiantes de segundo medio, porque es un momento clave en el desarrollo académico. Sí. Y oportuno. Incluso si lo apuramos, primero medio. Pero es que eso ya sería algo
es que igual, como usted comentaba, existen algunos módulos en las escuelas técnicos profesionales acerca de emprendimiento y economía, pero es para una parte de la población bastante limitada. ¿Y dónde quedan el resto? ¿Dónde quedan los estudiantes humanistas científicos? Quedan en el tintero y son... Educación artística. Sí, educación artística, no sé, arte escénica, escuelas de cine, no sé, pero porque al fin y al cabo el emprendimiento y la economía se aplican al fin y al cabo en todos los aspectos en cualquier rubro en el cual uno se quiera tocar. Tú ves la arte, las escuelas de danza, yo qué sé, escuelas de cine. Ahí necesitas saber cosas acerca de emprendimiento. Vamos al área de la ciencia. Necesitas, no sé, subsidio para una investigación científica. También necesitas saber algo de economía, aunque sea. Claro. Oye, todas las potencialidades que tiene este libro y el tema en general, y la distancia que hay y la necesidad que hay en el sistema educativo, ¿cómo propondrías una estrategia? Yo creo que primero, quizá, no sé qué tan, pero al menos en los colegios humanistas científicos debería considerarse el poner la economía como una, no sé si materia obligatoria, pero quizás si el colegio no está tan de acuerdo con eso, por último ponerlo en el plan humanista, por ejemplo. Poner, no sé, la malla, al menos de mi colegio, en el plan humanista, es lenguaje 2, historia 2, realidad nacional sí, y filosofía. Pero quizás agregar o quizás cambiar alguna de esas áreas por economía, que al fin y al cabo es una materia, porque creo que incluso acá en Chile lo más cercano que vas a encontrar a un economista es un ingeniero comercial, porque creo que al menos que yo tenga conocimiento no hay ninguna universidad que imparta la carrera de economía como tal. Exactamente. Te quería preguntar ¿cómo un profesor podría, o sea, si este libro podría estimular a un profesor a trabajar esta materia con los estudiantes y elaborar alguna experiencia didáctica para los estudiantes? ¿Tú crees que podría ser un buen libro para los profesores que les interese trabajar el conocimiento sobre el dinero, las finanzas y el emprendimiento para los estudiantes? Como dije antes, no creo que el libro sea un texto de estudio, sino más bien una lectura complementaria. Okay. El hecho de que el profesor agarre el libro y trate de impartir clases con él no me parece que sea la solución más adecuada, sino que el profesor debería tener pleno conocimiento del libro al él leerlo ya anteriormente y de ahí tratar de impartir los conocimientos entregados por el libro. Diseñar, perfecto. ¿Hay algo que te gustaría agregar que es importante, que sientes que tenemos que considerar en esta conversación respecto del libro o de la temática? No, yo creo que con respecto a la temática, lo que sería emprendimiento y economía, yo creo que se le debería dar una mayor contingencia al menos en la educación de nuestro país. Y con respecto al libro, decir que es un muy buen libro de introducción para las finanzas y que yo creo que al menos si estás un poquito interesado o quieres empezar un emprendimiento, deberías empezar por este libro. Sin duda. ¿Cómo evalúas tú la forma didáctica que tiene el autor de poner los 4 cuadrantes del empleado, del autoempleado, del dueño y del inversionista? A ver. Ese esquema que él hace en el libro, cuando habla de lo que significa ser empleado, lo que significa ser autoempleado, que tú me dices que por ahí empieza el tema del emprendimiento, y después ser el dueño, y finalmente ser un inversionista que tiene como la ventaja, y cierra como el ciclo de esta expectativa de la libertad financiera, donde el inversionista hace que el dinero trabaje para él. Y lo que pasa es justamente lo contrario en el empleado, donde trabaja para el dinero. ¿Ese esquema didáctico tú lo encuentras apropiado? ¿Qué opinas de él? Yo considero que es una buena forma de mostrarte cómo funciona el mundo laboral hoy en día. Viendo que, como dije anteriormente, el empleado pasa a ser un esclavo del dinero, al tener que trabajar mes a mes para él para ganarse la remuneración que obtiene a final de mes. Y si es que te apura un poco, la quincena.
Pero con respecto a cómo te presentan esta postura cíclica, quizás al principio cuando uno empieza el libro puede llegar a ser un poquito confuso porque una de las pocas cosas malas que le encontré al libro es que quizás el autor, quizás es por la traducción, porque el autor no es una persona hispanohablante, Claro. sino que es un estadounidense. Es oriental. Oriental, proviene de la isla de Hawái, de Honolulu. Así que quizás pueda hacer la traducción, pero a veces pienso que puede llegar a caer en la redundancia muchas veces del libro. Okay. Así que puede ser un poco complicado el tratar de enchufarse en este movimiento cíclico que hay entre empleado, empleador, jefe e inversionista. Pero si le logra agarrar el foco, puedes llegar a entender en plenitud cómo funciona este ciclo y cómo incluso una persona puede pasar directamente de empleado a inversionista sin mucho esfuerzo. Así que mientras tú logres entender el foco del libro, es muy probable que tú entiendas más o menos cómo puedes llegar a ser de X a Y en poco tiempo. Un profesor de tu colegio, piensa en cualquiera de ellos. ¿En qué cuadrante está? Ahí yo creo que está el empleado y el jefe. No refiriéndome a los directivos, únicamente hablando de los profesores. O sea, finalmente son todos empleados, somos todos empleados en la mayoría de los casos y estamos en el primer cuadrante, que es el más básico. Pero hay ciertas excepciones. Tengo profesores en mi colegio que al menos algunos llevan algún emprendimiento pequeño o incluso trabajan en otras cosas donde incluso si bien tienen que trabajar para una flota o una compañía, como puede ser el caso de personas que conduzcan Uber o taxi o colectivo, al fin y al cabo eso no creo que sea tan restrictivo y que incluso pueden llegar a considerarse sus propios jefes. Entonces somos empleados y eventualmente algunos están en la celda de los autoempleados, sí. Pero la celda del dueño está muy alejada y de la del inversionista mucho más. Sí. Entonces la solución o el estímulo o el aprendizaje sería conocer tempranamente en segundo medio, como dices tú, y también en primero medio tal vez, estos temas y poder hacer un proyecto de vida en función de cómo vamos a ir transitando en estos cuadrantes para llegar a una libertad financiera mientras seamos más jóvenes. Sí. Porque si eso se logra cuando somos muy viejos, lo único que va a suceder es que vamos a dejar mucha herencia. Pero no y la herencia va a ser pura duda. Claro, y no vamos a poder tener la posibilidad de vivir la libertad financiera. En el libro se considera como se le denomina la carrera de la rata. Ya. ¿Por qué? O la carrera del hámster también. ¿Por qué? Porque el empleado generalmente, imagínense al empleado como un hámster. El hámster, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se le muestra generalmente? Girando, haciendo girar constantemente una rueda. Ya. Entonces el libro lo que te ayuda es tratar de escapar de la carrera de la rata. El salir de esa rueda hacia una libertad financiera. Ya. Esa sería la metáfora más o menos que se hace. Ahora bien, con respecto a qué aspectos positivos y negativos, los aspectos positivos es que uno al conocer estos temas de emprendimiento y cómo moverse en este ciclo, uno pierde los miedos. Ya. Pero por ejemplo, imagínense una persona adulta, uno siente miedo cuando le hablan sobre inversiones, sobre los fondos, las mutuales, cosas del estilo. Uno tiene mucho miedo porque uno puede, si uno es una persona muy arriesgada, puede perderlo todo. La cosa es que este libro te enseña también el cómo no jugar sobre seguro, sino el cómo jugar para siempre ganar, incluso arriesgándose. Ya, es la ventaja del riesgo. Sí, es un arma de doble filo, de fin. Sí, eso es muy positivo. ¿Y qué cosa negativa podría ocurrir si una persona focaliza su vida solamente en la libertad financiera? Lo que le acabo de comentar anteriormente, el hecho de que quizás pueda llegar, quizás no comprenda bien los conocimientos del libro, quizás no haya entendido bien el enfoque, y vaya y trata de invertir y le salga mal. Ok, yo lo veía por el lado un poquito de lo que sucede con el modelo económico, porque lo que sucede con el modelo económico, que obviamente las personas que han logrado el poder económico han sido inteligentes en el uso del dinero, pero han perdido un concepto que se llama bien común. Sí. Por eso se le considera a nuestro país como tiene el mal del país petrolero, porque el 1% de la población, incluso menos, tienen el 70-75% de la riqueza del Producto Interno Bruto de todo nuestro país.
Exacto. Entonces da la sensación que las personas que llegan a la libertad financiera a través de este tránsito no tienen mucho compromiso social, no tienen mucha solidaridad, muy poca formación ciudadana, y mientras ellos tengan el poder económico lo cuidan de una manera tal que no permiten que otras personas arriben a eso porque entran como competidores y ponen en peligro su fortuna. Entonces eso genera la inequidad. Entonces ahí se genera un conflicto moral. Sí. Entonces yo creo que este libro lo único que flaquea probablemente sea eso, porque no evalúa el conflicto moral que significa ser rico. ¿Ser rico para quién? ¿Para uno o para una comunidad? ¿O cómo dar la opción a todo? Bueno, el hecho de que este autor se haya atrevido a escribir este libro ya implica de que él es solidario con el conocimiento y comparte este aprendizaje. No, si uno ahonda un poco en su vida, puede ver que este señor se retiró quizá ni siquiera llegando a los 40 años. Él ya no tenía necesidad de trabajar por todos los bienes activos que tenía, que le estaban generando dinero mes a mes. Pero no solo eso, sino que este señor hace giras por todo Estados Unidos tratando de enseñar los secretos de su emprendimiento y cómo salir de la carrera de la rata. Creo que el libro es una muy buena introducción a los temas de emprendimiento y economía, y sobre todo acerca de la formación de un plan de vida. Y considero que no solo una persona que quiere iniciar un emprendimiento deba leer este libro, sino que cualquier persona que debería partir de la lectura de este libro desde segundo medio hacia adelante tuviera la oportunidad de leerlo, debido a todo lo que te va a aportar como ser humano en cara a tu futuro como adulto joven o emprendedor o trabajador. ¿Qué mensaje le daría a tus compañeros para que se atrevan a tener la experiencia de leer algo importante? Que el solo hecho de leer este libro los va a beneficiar en futuro, debido a que el libro te aporta muchos conceptos clave que luego a futuro, cuando seas mayor, podrás aplicar y podrás salir en como se le denomina en el propio libro, la carrera de la rata. Muchas gracias.